ahora nos metemos de lleno en el mundo de la cocina, pero con una mirada especial, cocina de herencia. ¿Con quién estoy? Para conversar y, bueno, compartir estos minutos con Alejandro Zárate. Lo conocen, lo conocemos, ha estado aquí con nosotros porque él es el responsable de la agencia teatral Duche Zárate, pero además escribe, y escribió una nota que está vinculada a esto, a las, cocina de herencia, recetas del abuelo o de antes, y muy ricas, ¿no, Ale? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, San? ¿Cómo Bien, muy estás? bien, muy bien. Bueno, Bueno, le- yo agradecido por este tiempo que nos regalás y la nota que publicaste hace pocos días en La Nación, ¿sí? sí, bueno, yo escribí bastante tiempo en La Nación. Lo que pasa es que en un momento mi agencia de comunicación me absorbió mucho, mucho tiempo Ujú. y, bueno, tuve que decidir. Después pasé a otra publicación, dejé La Nación, fui a una revista de Club de Vinos y, bueno, y hace un par de meses un amigo mío de La Nación eh, me dijo, ¿no querés retomar con tus notas? Y yo dije, bueno, está bien, tengo que buscarle la vuelta, porque yo antes lo que escribía mucho en Brando y en La Ujú. Nación, notas de viajes, de combinar un poco los tragos, la música, bueno, entonces me pareció como que este no era un momento para hablar de viajes netamente, claramente. Tal cual. Entonces, quería hacer notas que tengan que ver de no alejar, que tengan que ver con la gente, ¿no? Bien. Eh, este, Me interesan notas que tienen que ver con la realidad, pero no la realidad que se vive en los noticieros, sino lo que uno puede aportar Bien, en una nota, que le puede dar un momento agradable a quien la lee, ¿no? bien, Entonces, perfecto. la primera que hice fue hacer un par de tics que se me ocurrió, que tiene que ver con toda esta cosa de la home office, de que la gente le cuesta cortar un poco lo que es el tiempo de... No se sabe si es en la casa, si es la oficina. O esto Entonces, todo junto, claro. me puse a pensar, que a mí me pasa inclusive, yo a veces estoy con dos computadoras al mismo tiempo y a veces son las 8 de la noche, 9 y no corto, aunque aprendí a hacerlo. Entonces, la primera era eso. Y después empecé a pensar, viendo un programa del canal del Gourmet, yo no veo mucho los programas de gastronomía, la verdad, Ujú. pero en este tiempo siempre cociné mucho, siempre fui muy buen anfitrión, no es por decirlo, pero siempre me Está gustó muy bien. mucho, mucho cocinarle para los amigos. Entonces, vi un programa de una chica que se llama Julieta, que se llamó Las recetas italianas de Julieta, y me gustó, me pegó, me Bien. pareció, digo, la cosa es por ahí. Encontré como en ella como un léxico muy rico de la cocina italiana, una simpleza en su forma de explicar cada plato, y me pareció como cero pose. Bien, a mí Cero- me enganchó, digamos, mi conexión vino obviamente de periodista, pero además el título, vos habías puesto Cocina de herencia, punto uno, me hizo clic, algo de heredar recetas de cocina, y seguí leyendo y después decía, vuelve a brillar en casa, porque estamos en casa todos, la mayoría, platos de la infancia que nos remontan a tiempos felices, a épocas más felices, ¿no? Digo, bueno, ahí mezclaste, no sé, coaching, psicología, recuerdos, afecto, emoción. Dije, chau, leí la nota entera, dije, hay que llamar a Ale y que nos cuente, bueno, cómo fue, nos estás dando pistas de la génesis de este artículo, pero para vos, ¿qué significaba todo esto? Bueno, justamente me conecté con una simpleza de la cocina y yo ya lo venía viendo yo trabajo mucho en redes sociales por mi trabajo, Ujú. entonces veía mucha gente amasar sus propios panes, a cultivar sus lechugas, a hacer su ragú de varias horas, a volver a esa cocina que uno comía casera, Tal cual. digamos, y que no ver con el delivery, sino con lo que uno pueda hacer, Ujú. hacerse sus
a hacerse su pan, Bien. de todo eso. Y eso rememora un poco a la cocina de nuestra infancia. Yo recuerdo mucho la cocina de mi abuela, ¿no? Hay comidas que ella me hacía y que yo odiaba en ese momento. Y después de grande a cocinar y a hacer, Mm, estás con un poquito menos de materia grasa, como se hacía antes, porque antes se usaba ah, mucha grasa, eran muy calóricas, tal cual. pero descubrí que a la vez de ser una comida muy calórica, esa cocina de nuestra infancia, volvió, y volvió para quedarse. Y yo tuve la suerte de conocer muchos restaurantes como muy importantes, de estrella Michelin, viajando, etcétera, 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 Ujú. y veo que el espíritu de esa cocina que uno ve internacional o de muchos chefs de mucho prestigio, etcétera, etcétera, siempre vuelven a sus raíces, a la comida Bien. más simple. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Francis Mallmann, ¿no? Que Ujú. él volvió a lo más Que volvió, clásico, claro, tal cual. y eso ya veíamos un poco en la película, como yo cité en la nota, Ratatouille, que tiene un par de años, pero justamente el crítico más temeroso de todos los restaurantes se emociona y se conmueve con una simple, con una receta hecha con vegetales, digamos, y Tal aceite cual. de oliva. Genial. Entonces, después hablando una vez con un cocinero bastante importante, me dijo que el futuro de la comida era verde, este, porque justamente era bastante inteligente volver a comer, no volver, pero sino ir hacia un camino de la comida simple Ujú. y más vegetariana, ¿no? Bien, bien. Eh, Y eso en cuanto a lo visual, vos hablabas del color, digo, en cuanto al olfato, a los olores a esa cocina. Bueno, yo creo que ahí puse un ejemplo, o sea, creo que nada puede ser irresistible que una bandeja del horno con fideos gratinados Sí. o un ragú de varias horas, o sea, yo no sé qué puede haber mejor, bueno, el sushi a lo mejor, yo soy fanático del sushi, Tal cual. pero me parece que esos son aromas o del pan horneado, Mm. digamos. En una casa que están haciendo un bizcochuelo y uno pasa y siente Uy, qué el olor rico. horneado, ¿no? Sí, 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 sí. Clásicos y que están vigentes. Entonces, sí, quise hacerle un par de preguntas y hacer una pequeña entrevista a Julieta, donde donde nada, me respondió cosas muy lindas que están ahí en la entrevista y Bien. después paralelamente quise tener como otra voz en la entrevista, entonces también hice una especie de entrevista a Rodolfo Borda, que es el responsable de un restaurante que está a puertas adentro, Ujú. y que la cocina de Rodolfo es como netamente casera, es Bien. cocina de herencia, de infancia, de los pucheros, de las pastas, del matambre hecho, casero, bueno, Qué todo, rico todo eso. ¿no? Tal Y él cual. hablaba que en un momento también estaba como de auge, sobre todo en los años 90, la comida de Palermo, cuando fue el auge de los restaurantes de Palermo, donde Ujú. había toda una cocina que era como muy moderna y me parece que todo eso ya pasó, digamos, el colchón de rúcula ya fue. Tal De cual. hecho, fíjate que acá hubo dos restaurantes de cocina molecular y después quedó uno solo en San Telmo y Ujú. tampoco funcionó. Era justamente, digamos, quiere decir que son experiencias, ¿no? Yo he Sí. vivido experiencias gastronómicas en restaurantes, ya te digo, así que me he quedado fascinado y quedó como un recuerdo en mi vida, como experiencias inolvidables. Por ejemplo, Bien. uno estuvo que eran 25 platos y cada plato era chiquitito, pero era como una obra de arte. Cada plato era como una obra de arte, digamos. Pero aclaro que en la nota que hice que son experiencias gastronómicas. Eso no Bien. es lo común, digamos. Es como ir a ver un espectáculo, Es ver una obra. distinto. Tal cual. Una obra.
Ale, gracias por el tiempo y todo este valor que nos estás agregando, ¿no? El reconocer, el recordar, el emocionarnos. Así que te propongo que nos digas dónde te encontramos y el resto de la gente que nos está escuchando, nos está viendo, dónde te encuentran en las redes, por ejemplo, para seguirte. Porque, Bueno, obviamente con todo el tema de tu agencia, ¿no? Por supuesto. sí, sí, bueno, sí, siempre tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo me dedico en mi agencia a promocionar hechos artísticos y culturales, entonces Bien. dos relaciones, son cosas que hacen bien. Hoy me preguntaban qué sentía yo difundiendo la cultura y me da como, me da satisfacción lo que yo hago, abrir la cabeza de las personas y decirle no todo es Netflix o no todo es estar enganchado 24 horas en un noticiero, digamos. Hay pequeñas cosas que pueden cambiar la vida. Bien. Y esta vida es bastante compleja, entonces, que nos toca vivir mundialmente. Entonces, a lo mejor con pequeños cambios que uno pueda hacer, a lo mejor podemos tener momentos más gratos y felices, ¿no? Ujú. Ya que la realidad es tan compleja, ¿no? Tal Para cual. todo el mundo en algún punto. Mm. Entonces, Un poco de aire bueno, fresco, ¿no? A todo, frente a todo lo que estamos viviendo. Así que sí, bueno, exacto, mil exacto. Y a veces gracias. Ale, pará, no te olvides, ¿dónde te encuentran? todo siempre lo publico en mi Facebook, Alejandro Zárate, Ahí está. y después Instagram, que se llama Zárate Duche Zárate. Bien, Ahí siempre publico todas mis cosas más personales de mi agencia, pero me doy el permiso de publicar mis notas o algunas cosas que un tienen que poco ver más. con... Sí. Y bueno, te agradezco a vos por este espacio, siempre es un Dale. gusto hablar contigo. Igualmente, para mí también es un descanso y un momento así de compartir estos minutos. Así que un fuerte abrazo y como siempre estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Chao, Ale. hasta Chao. chao.